Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver las actividades que están en la agenda, tanto lo de ayer lunes como lo de hoy martes. Lo del lunes era una lectura y hablaba sobre los pájaros, sobre su migración y sobre su existencia. Y en eso lo empatan con las funciones para saber ciertos rasgos características de las funciones. Las funciones tienen características que son su dominio, su rango. Ustedes ya lo vieron el año pasado y el año pasado algunos. Tiene dominio, rango, tiene monotonía, tiene máximos y mínimos, tiene paridad y algunas características más. Simetrías. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, una gráfica que está en las diapositivas que le envié. Esta es la primera gráfica que está ahí en la cuestión de lo que es de los pájaros, y habla del riesgo de extinción y su rango de elevación. Pregunto yo, ¿eso sería una función? Vuelvo a preguntar, ¿sería una función? Sí, es una función. Ahora, ¿está graficada de forma correcta la función? El gráfico, la relación es una función que habla de especies y el rango de elevación. Ahora, esa gráfica, netamente, ¿está graficada la función? ¿Sí o no? No, profe. Exactamente, no, porque solo están los puntos. Ese diagrama se llama diagrama de dispersión. Ese se llama diagrama de dispersión, donde se generan los puntos. Ahora, para que se forme la gráfica de la función, ¿qué tendría que hacer yo con esos puntos? ¿Qué cosa? Unirlo. Unirlos, exactamente. Entonces, este diagrama de dispersión representa a esa función de la función. Yo tengo que unirla con líneas. Ahora, si yo uniera con líneas, ¿esa función es creciente o decreciente? Creciente. No. No, es decreciente, va para Increciente. abajo. Ya decreciente. Decreciente. ¿Bien? Tenemos, en ese diagrama de dispersión, yo puedo ver mi dominio. ¿Cuál es el dominio? ¿Las especies o el rango de elevación? Rango de ¿A dónde? A ver, espera. El dominio, el rango de elevación o las especies. ¿Cuál sería el dominio? Las especies. El dominio, la especie. No. Las especies. Los valores de X son las horizontales, que es el rango, el dominio sería el rango de elevación. Y los valores de Y serían las especies en riesgo de extinción. Recuerden siempre, horizontal X, vertical Y. X son dominio y Y son rango recorrido. Entonces, aquí tenemos, esto que estoy señalando aquí, es el dominio. El dominio va, ¿desde qué intervalo? ¿Qué número? Del 2. Del 2 hasta el... El 3.8 creo que es. 3,8 exactamente. Ajá. Yo tengo mi rango, mi dominio, desde 2 hasta 3,8. Ese va a ser mi dominio. Esos van a ser los valores que están expuestos en esa tabla. Quiere decir, si hablamos de kilómetros o de miles de kilómetros, va a ir de 2.000 kilómetros a 3.800 kilómetros. Si estamos hablando de kilómetros, depende de la unidad de medida que nos den ahí. No lo indica, no sé si en el escrito lo dice. Y acá sí lo dicen Y el porcentaje, que es el recorrido. ¿El recorrido va desde dónde? ¿Desde qué número? Del 0
O de... Desde ajá, el 0 hasta hasta, el 10. No, 80. hasta el 80 80. creo que es. Sí, Exactamente. 80. O sea, habla de que las especies va a ir de 0 especies hasta el 80% de especies, porque me habla en porcentaje, ahí sí me está dando porcentaje. En la longitud no me ha dado el valor, si es metros, kilómetros o miles de kilómetros, que probablemente esté en su hoja de escrito. Voy a poner la siguiente diapositiva. Aquí sí están unidos los puntos y tenemos función. Esta función sería una función definida a trozos porque son varias funciones en una sola función. Depende del comportamiento de las especies, dice de la localidad, especies únicas y del número de muestras. Entonces aquí también tenemos otra gráfica que va de forma creciente o decreciente. Creciente. 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 Seguro, No, decreciendo. decreciente. Para que sea creciente, el valor de X y el valor de Y deben ir en aumento. Aquí yo tengo, esa es una forma de visualizar. Yo aquí tengo que cuando X vale 1, aquí por ejemplo Y vale 30, pero cuando X vale 8, esa misma que vale 30, acá vale 10. O sea, que lleva bajando. Cuando lleva bajando es decreciente. Cuando lleva bajando es decreciente, si X aumenta. ¿Sí? Tenemos ahí. Eso era realmente lo que tenían que analizar. Tienen que analizar características. En lo que tenían ahí, creo que son 5 características. Tenemos que esas gráficas son decrecientes, que tienen dominio y recorrido, que tienen mínimos. Los mínimos son los puntos más bajos. Yo busco el punto más bajo, eso se llama mínimo. El punto máximo es el más alto. Aquí tengo puntos máximos y mínimos. El máximo será ¿cuánto? Entre 50 y 60, y el mínimo va a ser entre 10 y 0. El máximo entre 50 y 60 y el mínimo entre 0 y 10. Entonces eso tienen que ir analizando, de acuerdo a lo que hemos visto antes, las dos gráficas. Luego les dan esta función y les indica en lo que estaba ahí en su agenda, les indica que analicen a sí mismos y ya les pide que determinen, pero ya la maestra les ha dado determinando. Pero ahí hay un error. ¿Cuál sería el error en el dominio? ¿Cuál sería aquí el error en el dominio? A ver, ¿quién sabe? Según la gráfica. ¿Cuál sería el error en el dominio? En la gráfica que está ahí proyectada, ¿cuál sería el error? Ustedes tienen en su agenda. Aquí tenemos el dominio, dice intervalo cerrado de -1 hasta 2. Correcto, porque estoy tomando desde -1 hasta 2. Tengo un espacio, por eso dice unión, de 3 a 8. Y aquí dice menos considerado el 5. ¿Estará correcto ahí? Ese -5, este de aquí. No, profe, creo. No, porque son funciones continuas. Ya Eh, vimos funciones continuas y funciones no continuas. Esta función es continua de -1 hasta 2 y ahí se hace discontinua entre 2 y 3. Por eso que aquí tengo la unión, porque no tengo que considerar esto de aquí. Voy a llegar hasta el 2, pero no voy a considerar los valores que van entre 2 y 3. Pero sí voy a considerar el 3 y voy a considerar hasta el 8, intervalo cerrado. Pero los valores de 2,01 hasta 2,99 no los voy a tomar en cuenta porque está abierta aquí, ¿sí o no? Pero acá me dice también que -5. Este -5 yo veo que sigue continua. Si aquí, para que funcione esto, ¿qué debería haber aquí? En el -5, ¿qué debería haber? Para que esa expresión de dominio de f, intervalo cerrado, -1,2, unión, intervalo cerrado, 3,8, menos, excluyendo al número 5, ¿qué debería haber en el 5?
justo en el 5, aquí, ¿qué debería haber para que este dominio sea válido? ¿Qué debería haber? ¿Se acuerdan cuando pusimos límites al infinito? ¿Qué debe haber ahí para que ahí haya un límite? Este menos 5 significa que va a haber un límite en el 5. Va a haber un límite en x5. ¿Qué debo tener aquí? ¿Qué debería tener? 0. Exactamente, un círculo. En vez de punto, un círculo que me represente el intervalo abierto. Esto es un intervalo abierto y aquí debería tener un circulito. Ahí, junto en el 5. Debería tener un círculo para que solo si el 5 no sea considerado. Esto quiere decir que el 5 no lo va a considerar, pero los demás valores. 499, 501, sí. Entonces, yo le tengo que imponer un intervalo abierto, que sería, el intervalo abierto se lo representa con un circulito, no con el 0, un círculo. Intervalo cerrado es punto, intervalo abierto es círculo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, aquí, en su gráfica, para que esta expresión sea válida, justo en 5 debe haber aquí, en vez de punto, debe haber un círculo. No sé por qué me sale negro ese círculo. Debería salirme blanco. Ahí debería haber un circulito blanco. ¿Dónde está el color? Debería ser blanco. Pero ahí justo en 5 debe haber un círculo pequeño en vez de punto. Aquí me está saliendo. En medio. Así es. Ahí debería estar. En todo el 5 debería estar un círculo de color blanco, no un punto. Aunque aquí no sé por qué está hecha la esta y no me sale blanco. Me sale negrita. Se revela. Entonces, ahí sí es válido. Aquí este punto abierto para que sea menos 5. ¿Qué más pedí ayer? Nuevamente, aquí tenemos un máximo en 6. 1, 2, 3, 4, 5. En 6 tenemos un máximo porque es más alto que el de acá. El máximo siempre va a ser de toda la función el punto más alto. Ese va a ser el máximo. Entonces, vamos a tener un máximo cuando y vale 6 y un mínimo cuando y vale, aquí tenemos 1. Si yo quiero, acá por ejemplo dice que el y lleva el mínimo, entonces yo tengo que mover mi función hasta 0 para poder hacer válido esa conclusión que está ahí en su hoja. Tengo que mover para que mi mínimo me dé 0. Entonces, ahí sí. Dice que el mínimo es y igual 0. Entonces, me va a llevar 0, va a ser el mínimo. Ya no va a ser este de acá el mínimo, sino va a ser este valor que está acá. Este valor que está al final, cuando x vale 8, y vale 0. Entonces va a ser el mínimo. Cuando x vale 0 y y vale 6, va a ser mi máximo. Entonces voy a tener un máximo cuando x vale 0 y y vale 6. Y voy a tener un mínimo cuando x vale 8 y y vale 0. Y eso es lo que tengo, máximos y mínimos. En esta función discontinua, es una función discontinua porque se rompe en el tramo o en el intervalo de entre 2 y 3. Voy a tener un máximo de 0 a 6, de cuando x vale 0, y vale 6, y un mínimo cuando x vale 8 y y vale 0. Y ahí cumplo con esto que está aquí, está establecido en su agenda, que indica. Y aquí, para que esto menos 5, acá tengo que poner un circulito en todo el 5. Entonces, cuando x vale 5, voy a tener que poner un circulito, que ese me va a generar un límite ficticio. Ese va a ser un límite creado por mí. Van a valer todos los valores van a ser considerados todos los valores hasta antes de llegar a 5 y luego pasados de 5. O sea, vamos a llegar hasta 4,99
y luego vamos a saltarnos el 5 para comenzar con 5,01. ¿Sí? Eso es como lo hicimos el año pasado. Generamos límites, nosotros generábamos los límites haciendo que un valor valga infinito. Esto quiere decir que cuando x vale 5, aquí se va a volver infinito. Por eso tengo que poner un círculo. Entonces, aquí tenemos... Profe, esos puntos así vamos poniendo. Claro. Entonces, aquí tenemos en su misma agenda y en la diapositiva que está ahí, máximos y mínimos. El punto máximo es el tope más alto de una curva o de una función y el punto mínimo es el más bajo. El punto de inflexión es el que va en medio, o sea, a donde la curva se iguala, para arriba o para abajo, el equilibrio entre el punto máximo y el punto mínimo se llama inflexión. Ese punto máximo y ese punto mínimo también me va a permitir saber cuándo la función va creciendo y cuándo va decreciendo. Entonces, aquí esta función es creciente hasta aquí. Llega al punto máximo, baja, se vuelve decreciente hasta el punto mínimo y vuelve a subir hasta volverse nuevamente creciente. Este es el comportamiento, por eso sirven las funciones, para, por ejemplo, poder representar lo que son a veces las pandemias, a veces la caída de los capitales, la falta de empleo, todo se lo maneja bajo funciones, bajo gráficas. Un ejemplo, el COVID comienza a crecer, a crecer, a crecer, llegó a un punto máximo en que bastante gente murió, aquí en Guayaquil, luego se lo pudo controlar y ha comenzado a bajar, a bajar, a bajar, y viva la fiesta, todo el mundo tiene libertad de ahora en adelante, ya no hay restricciones, no hay nada. Probablemente, si la gente no respeta, ya hoy día, por ejemplo, me tocó salir y hay cualquier cantidad de vehículos, la gente no hace caso, no considera la distancia, andan sin mascarilla, ya en los comisariatos ya no hay el control de ponerles alcohol ni nada, ya se olvidaron de todo eso. Esto, de aquí a 14 días, esperemos que no se cumpla, va a comenzar a subir. Y otra vez la función del COVID se va a volver creciente, 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 hasta que lleguemos otra vez a tener mucha gente en el hospital. Entonces eso tienen que ustedes tener en claro, tener en cuenta. Las funciones sirven para gráficamente demostrar un problema y cuál sería su solución. Listo. Para dejar de compartir eso, que era lo que tenían ustedes ayer. Y hoy tienen la cuestión de hacer unas gráficas y unas tablas de valores. Entonces vamos a compartir la tabla de los valores de la función que está en cuadro grande. Las otras tienen que ustedes ir desarrollando el cuadro. Vamos a aplicar realmente esa. A ver. Ustedes en su agenda tienen f de t al cuadrado más 1 y está una tabla de valores. Eso está considerado para el día de hoy. Tienen una tabla de valores que tienen que ir llenando. Y luego tienen dos ejercicios parecidos que tienen que buscar lo mismo. Tenemos aquí, no sé si lo alcanzan a ver, está en Word ahí, una tabla de valores, está la función y he ido a reemplazar. Si lo logran verla. Sí. Sí. Es la misma tabla que ustedes tienen en su agenda. Yo la hago siempre, ustedes me conocen, la hago forma horizontal, la tabla de valores. Aquí tengo mi dominio que va, dice f de t, pero no importa qué letra diga, recuerden siempre que va a ser t, para lo reemplazo con x, principalmente si uso graficadores digitales. Este f de t significa distancia en función del tiempo. El tiempo va a ser x y la distancia va a ser y. Acá por eso les puse x y y. La maestra ha puesto f t igual t al cuadrado más 1. Aquí tengo una función. ¿Qué función es? ¿Será función afín?
¿Será función valor absoluto? ¿Qué función es? ¿Recuerdan esa clase? Función afín. No es función afín. ¿Qué tengo aquí? ¿Cómo se llama esta flechita que está aquí? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, así como cada uno de ustedes tiene un nombre. Raíz. Esta es una función radical. Una función radical. Y tenemos. Mi dominio va a ir desde menos 15, menos raíz de 15, hasta raíz de 15 positiva. Ese va a ser mi dominio. Yo tengo ese dominio, lo consideré, así está en su hoja de la agenda. De aquí, de menos raíz de menos 15 a 15. Lo que hago es reemplazar el valor en t, o menos 15, menos raíz de 15, y ese mismo t lo reemplazo acá. Sí, el valor de t lo reemplazo por el número. El valor de t lo reemplazo por el número. Y me va a dar ahí raíz, entre paréntesis, menos raíz de 15 elevado al cuadrado, más 1. Recordamos, base negativa elevada a exponente par, se vuelve base negativa elevada a exponente par, se vuelve Positivo. positivo. Base negativa exponente par se vuelve positivo. Y la raíz con el exponente se elimina y me queda el 15 solito. Por eso aquí está 15 solito. Toda esta expresión se me queda solo 15 solito. 15 más 1, 16. La raíz de 16 me va a dar 4. Entonces aquí va a ser 4. Como veo, analizo que tengo aquí raíz de 15 y acá raíz de 15. Acá también va a ser 4. Porque base negativa, exponente par se vuelve positivo. Entonces aquí da lo mismo que tenga también raíz de 15, va a ser 4. ¿Ven? Luego, yo a veces necesito solo pocos puntos para graficar o puedo hacer todos los puntos, pero puedo buscar los puntos más sencillos. Cuando esto vale 0, ¿qué me queda aquí? Cuando esto vale 0, ¿qué queda aquí? ¿A dónde, profe? Esta es la expresión. Aquí la reemplacé por el valor de 15. Como tengo 15 acá, pongo 4 y 4. Ahora, aquí tengo un poco de raíces que probablemente se me haga complicado, pero aquí tengo un valor que dice 0. Este valor 0, si ven aquí, este 0 yo lo voy a reemplazar acá. ¿Cuánto me daría? A ver, sin hacer el cálculo. ¿Qué valor me daría en y? Toda esa expresión si t vale 0. A ver, razonemos. Porque a veces no es necesario ponerse a calcular cuando puedo. Yo digo que ahora t va a valer 0. Voy a poner ahí para que vean. Entonces, si t vale 0, acá también le voy a poner 0. O Digo sea, ahora que t vale 0. saldría el mismo número. Quedaría con el mismo número. Bien. ¿Cuánto valdría aquí? A ver, razonemos. ¿Cuánto valdría y? Si x vale 0, puse 0, ¿cuánto valdría y? 1. 1. 1. Exactamente, 1. Vamos a demostrarlo. Entonces, Sí. ¿sí ven? ¿Por qué? Yo voy a copiar, voy a pegar y tengo aquí 0 al cuadrado me va a dar 0, entonces se va ese 0 y me queda raíz de 1. Y raíz de 1 siempre va a dar 1. exactamente. Entonces yo tengo, voy a copiar, pegar, y aquí me va a quedar de respuesta, me va a quedar 1. Y ahí tengo. ¿Sí ven? Ahora, bajo ese mismo concepto, si yo reemplazo t por raíz de 3, si yo reemplazo t por raíz de 3, ¿cuánto valdría aquí y? 2. 2, exacto, bien. Y como aquí raíz de 3 vale 2, acá también raíz de menos 3 va a valer 2. ¿Sí ven?
Ahora, voy buscando los valores que yo les pueda sacar valores enteros, los demás me van a dar valores decimales. Ahora, si yo digo que esto va a raíz de 8, ahora en vez de raíz de 3, te va a valer raíz de 8. ¿Cuál sería el valor de y? Raíz de 8. Si es raíz de 8 el valor de x, Ah, ¿cuánto valdría y? Si ven los números que se nos están dando, 1, 2, ¿qué número vendría aquí? 4. 4 está acá. ¿Qué sigue después del 2? 3. 3. Y voy a ver si es cierto. Raíz de 8 elevado al cuadrado me queda solo 8. 8 más 1, 9. Raíz de 9 hace 3. Y acá también me va a quedar 3. Y ya tengo. ¿Sí? Sin haber llenado los demás, ya con esto yo puedo graficar. Voy a seguir haciendo el mismo. Así como hicimos aquí, pueden ir reemplazando valores, reemplazan valores y llenan toda la tabla de y. Pero ya tengo que mi recorrido va a ir de 4 a 4. Pero no puede ser de 4 a 4 el recorrido. Pues el recorrido va a ser, en el recorrido, como esta es una radical, va a ser desde 1 hasta 4. Desde 1 a 4. El recorrido va a ser de 1 a 4. De 1 a 4. No puede poner de 4 a 4. Eso no existe. El recorrido va a ir de 1 a 4. Y sin graficar, esto me va a indicar que yo aquí tengo un mínimo. Cuando x vale 0 y y vale 1. Sin necesidad de graficarlo. ¿Por qué? Porque se repite el 4 en cada esquina. Porque se repite. Quiere decir que esa gráfica, cualquiera que sea la gráfica, va a empezar en y1 y va a irse hasta el infinito en y. Va a irse al infinito en y. Solo con haber hecho esta tabla de valores, sin graficar aún, determino varias situaciones. Cuando se me repite el recorrido, los extremos, quiere decir que voy a tener un máximo o un mínimo. Como el recorrido tengo 4 y luego se va a 1, de 4 se va a 1, aquí tengo un mínimo. Esto me indica que cuando x vale 0 y y vale 1, va a haber un mínimo. Vamos a ver si es cierto. Ahí tenemos el valor. Voy a poner la gráfica para que la puedan observar. Entonces vamos a poner la gráfica para que la puedan observar. Y esa es mi función. Esa es la gráfica de mi función que tengo ahí. ¿Sí? Porque es una mezcla de radical con cuadrática. Tengo cuadrática y tengo un radical, me sale de esta forma. Una especie de una B, casi parecida a una de valor absoluto, pero no es porque aquí tengo una curva. En esta gráfica tengo los valores y efectivamente cuando x vale 0 y y vale 1, tengo un mínimo. Entonces ahí tengo un mínimo. Vamos a sacar. Ya lo puse ahí. Aquí tenemos el mínimo en este punto. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x 0 y 1, tengo un mínimo. Esta curva va a ser, nosotros tomamos el valor desde menos 4, perdón, desde raíz de menos 15, que está más o menos por aquí. Vamos a poner un puntito ahí. Nuestra gráfica iba a empezar cuando, ahí está,
Cuando el dominio estaba en menos raíz de 15, cuando y valía 4, desde aquí comenzaba nuestro recorrido, desde y4 y se iba hasta 1. ¿Se ven? Entonces, mi recorrido realmente y dice va a ser de 1 a 4. Tengo de 1 a 4. Los valores de 4 se repiten aquí y acá. Estos son los puntos que buscamos, que encontramos de x y de y. Entonces, esa función nos pedía varias cosas ahí, que determinar el recorrido, determinar, trazar la gráfica e indicar si es creciente o no. Esta de aquí, por ejemplo, es decreciente cuando x vale menos raíz de 15 hasta x 0, de raíz de menos 15, de menos raíz de 15 hasta x0 es decreciente. La función es decreciente. Luego se vuelve creciente cuando llega a su punto mínimo, 0,1, va a ir de x0 a x raíz de 15. Entonces tengo mi dominio y mi recorrido. Y ahí tenemos resuelto la actividad que está en el cuadro. Y las demás funciones son igualitas. Tienen que ir buscando el dominio, reemplazando para encontrar. Después ustedes ponen el dominio y encuentran el recorrido. El dominio son los valores independientes, los valores de x. Ustedes los asignan. Por eso que en su tabla estaban los valores de x y un ejemplo de valor de y, pero ustedes tienen que encontrar los valores de y. Este programa GeoGebra es fácil para poder trabajar la gráfica, aunque lo pueden hacer manual si ustedes quieren, o lo trabajan, o sea, bajan la aplicación y la trabajan de forma digital y la imprimen. Si es que la pueden imprimir y si no la dibujan viendo cómo ya es la gráfica correcta. Aquí tengo los valores, tengo la función. Esto también me permite ver tabla de valores. Aquí está la tabla de valores. Aquí a X le he dado valores enteros, por eso me salen ¿Cómo decimales. se llama la aplicación, profe? Se llama GeoGebra. Esta aplicación es muy facilita de trabajar, pueden trabajarla en el celular sin necesidad. Una vez que la descargan, ya no necesitan internet para trabajarla. Una vez que tienen descargado, ya no necesitan internet. Y aquí tenemos los puntos especiales que encontramos, los extremos, la intersección. Aquí hay intersección en Y, en 0,1, donde es su mismo punto, punto mínimo. Tenemos los extremos, el extremo relativo, que es el punto mínimo así mismo. Es en función de la gráfica y la actividad que está en su agenda. Luego les pone dos ejercicios parecidos, pero no son iguales. Les va a salir otro tipo de gráfica y ustedes van a tener que hacer lo mismo. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cuestión que no entiendan? ¿Está comprendido? Las características de la función. Profe, Dígame. entonces el punto mínimo es X0 y Y1. X0 y Y1 en esa gráfica. Ustedes en las suyas, en las otras dos que tienen que hacer, tienen que buscar siempre el más bajo de todos es el mínimo y el más alto de todos es el máximo de una gráfica. Ya, gracias, Aquí. profe. Si es una función lineal, ¿tendrá puntos mínimos y máximos? Pregunto yo. Si es una función lineal, ¿tendrá puntos mínimos y máximos?
Sí, ¿Cuál sería? el más alto y el más bajo, pues. Porque el lineal es sobre, puede ser como ¿Cuál es el punto, sin darme datos, una sin línea? darme ningún valor, y me dicen, dígame el punto máximo de una función lineal? ¿Cuál sería el punto máximo de una función lineal? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál es el valor máximo en una función lineal? Sin que me den ningún número. ¿Cuál sería? El 0. X. Cero es el punto medio en una función X. Ah, el lineal. punto medio. X es la incógnita. Estoy hablando de valores. Los valores son los intervalos. En el ejercicio que estábamos haciendo ahorita, el punto 0,1 era el mínimo en esa gráfica, 0,1. Si yo tengo una función lineal, vamos a hacerla que sea creciente, una función lineal creciente. Una función lineal creciente, una función, vamos a hacer afín creciente, una función afín creciente, una función afín creciente, no me dan ningún valor y me preguntan cuál es su punto máximo. ¿Cuál sería? A ver, eso es de tercero, que ya se van a graduar. Algo tan sencillo, o sea, solo razonar la gráfica. ¿Cuál sería? No me dan valor, ¿verdad? Si no me dan ningún valor, me dicen, dígame el punto máximo de una función afín creciente. ¿Cuál sería el punto máximo? ¿Hasta dónde llega la función afín? ¿Recuerdan que eso lo vimos? Sí, Solo es de razonar. F. ¿Cuál es el punto máximo de una función? 2. 2. ¿Hasta dónde Infinito, llega? ¿no? No me dieron ningún valor. Perdón, por ahí escuché. Infinito. Alguien dijo algo. Infinito. Infinito en X e infinito en Y. Infinito positivo en X e infinito positivo en Y. Recuerden que las funciones lineales van de infinito negativo hasta infinito positivo. Si una función afín creciente va a ser su punto máximo infinito en X positivo, infinito en Y positivo. Y su mínimo relativo sería infinito negativo en X e infinito negativo en Y, sin quedarme ningún valor. Son los extremos de una función. Y las funciones, si no me dan ningún valor, y si son lineales, siempre van a ir de infinito negativo a infinito positivo. Recuerden, esas cosas, esos conceptos básicos les sirven para no ponerse a calcular. Simplemente usted analizando una gráfica, no necesita estar haciendo tanto cálculo. A veces no es necesario calcular, sino razonar. Y hasta en la vida mismo, si usted se dedica, primero se planta, en vez de ponerse a buscar solución, primero razona y luego busca la solución, se le va a hacer todo más fácil. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por la participación. No sé por qué mis alumnos de tercero ni opinan. Creo que están con amnesia de tanta actividad que han hecho. Muy agradecidos, jóvenes, y que les haya servido de algo esta pequeña introducción a la función. Gracias, pueden retirarse. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias. Ustedes.